Bien, alumnos, en esta oportunidad vamos a explicar cómo se elaboran las tablas de frecuencias para datos agrupados y para datos no agrupados, y cuando las variables estadísticas son cualitativas y cuando son cuantitativas. ¿Ya? Hemos tenido anteriormente una encuesta que trata sobre la discriminación en nuestra comunidad. Esta es una encuesta, ya este papelito es una encuesta donde hay varias preguntas. Hay unas preguntas donde se les hace a las personas que se van a encuestar, ¿ya? Y dentro de esas preguntas hay una que dice, ¿qué edad tienes en años? ¿Ya? A las personas se les encuesta. Entonces, las personas nosotros ya hemos, en este caso se ha aplicado, la muestra ha sido para 64 personas. En una localidad, eh, la población sería todo, ¿no? La población es el total, pero para aplicar una encuesta a toda la población, a veces es un poquito, nos va a salir un poquito caro, ¿no? Laborioso, habrá que contratar a varias personas para encuestar. Por eso se toma una muestra representativa. En este caso se ha tomado una muestra de 64. El tamaño de muestra es 64. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha encuestado a 64 personas. Supongamos que nosotros ya hemos encuestado a las 64 personas. Esta es una encuesta y tenemos aquí las 64 encuestas. ¿Ya? Vamos a analizar primero la variable edad, que dice, ¿qué edad tienes? Entonces, como ya nosotros tenemos las 64 encuestas que hemos aplicado a los 64 pobladores, entonces aquí están, dice, edades de las personas, de los encuestados, ¿no? Entonces, miren, las edades que han manifestado a las personas que se han encuestado están aquí. Unos han manifestado que tienen 19 años, otros 31 años, otros 12 años, otros 45, y así sucesivamente. Muy bien, en este caso, nosotros ya sabemos de antemano que hacia el tamaño de muestra, o sea, las personas que se han encuestado, son 64. Pero si no nos hubieran dado ese dato, nosotros contamos aquí cuántos datos tenemos. En este caso hay 64 datos. Entonces, para elaborar las tablas de frecuencias, para datos agrupados, primero tenemos que hacer una tablita aquí aparte, un resumen, sacar unos datos para poder elaborarla luego. Entonces, miren, pausamos acá. Dice cálculo de intervalos. Entonces, esta tablita donde dice cálculo de intervalos, ¿qué va a llevar? El número de datos. Entonces, en este caso, el número de datos, ¿cuántos datos tenemos aquí? Son 64. 64 es el número de encuestas que se ha aplicado, ¿no? Ahora, otro dato que necesitamos tener es el valor máximo. O sea, lo representamos con la X y ponemos abajito max para indicar que es el valor máximo. En este caso, el valor máximo lo vamos a encontrar aquí en estos datos, que son las edades de las personas que se han encuestado. En este caso es 61. El valor máximo es 61, o sea, la mayor edad es de 61 años. Ahora, el valor mínimo, igual, lo buscamos aquí. En este caso, el valor mínimo, o sea, la edad mínima de unas personas que se han encuestado es de 12 años, en este caso. Ahora, el rango, ¿cómo lo encontramos el rango? El rango sale de, de efectuar la operación que está dada por la letra mayúscula. Aquí sería rango, va a ser igual al valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? 61 en este caso. 61 menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? 12. 12. Entonces, 61 menos 12, el rango en este caso nos va a salir 19. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el rango 19. Lo representamos con la letra R mayúscula. Ahora, el número de intervalos. ¿Cómo encontramos el número de intervalos? Está representado por la letra K mayúscula. ¿Ya? Para encontrar el número de intervalos utilizamos esta formulita que se llama fórmula de Sturges. Y está dada por la siguiente expresión, que es K, que significa el número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. ¿Pero quién es n?
n es el número de datos que tenemos aquí. ¿Cuántos datos hay? 64. Muy bien, entonces para eso te necesitamos una calculadora. Ya tengo aquí una calculadora. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es nomás poner esos datos. Ponemos aquí la calculadora. Vamos a poner 1 más 322 por, ponemos el signo por, y ponemos el logaritmo. Logaritmo. Va a salir loga, va a abrir un paréntesis ahí y ponemos el número de datos. ¿Cuántos datos hay ahí? 64 datos. Ponemos el número 64. Cerramos el paréntesis y damos igual. En este caso nos va a salir en la calculadora, que yo lo he puesto acá, nos va a arrojar como resultado K, que es el número de intervalos, va a ser igual a 7, he puesto todos los números que me ha dado en la calculadora para explicarlo. 7,0001298874. Pero yo no voy a trabajar con todo este número, se va a redondear. Entonces tomo la parte entera. En este caso la parte entera es 7. ¿Ya? Me quedo con el número 7, la parte entera. Entonces, el número de intervalos es 7. Ahora paso a la amplitud. Tengo que encontrar la amplitud. Está representada por la letra A mayúscula, que en este caso nos ha salido 7. ¿Cómo la encontramos? Amplitud va a ser igual a rango sobre el número de intervalos, que es K. Entonces, ¿cuánto es el rango? 49. ¿Cuánto es el número de intervalos? 7. 49 entre 7 es 7. Entonces la amplitud es 7. En este caso ha salido 7. Hay otros casos en que no es 7 la amplitud. ¿Ya? Entonces, la amplitud, ¿para qué nos va a servir? Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ya una vez que tenemos estos datos en esta tablita, pasamos a la tabla de frecuencias. Entonces, esta es una tabla, dice, tabla número 1, dice, ¿alguna vez sintieron discriminación según edad? Entonces, una tabla de frecuencias para datos agrupados, una de sus características es que la variable de estudio tiene que ser una variable cuantitativa, o sea, que sea un número. En este caso, la variable de estudio es la edad, y la edad, si tú preguntas qué edad tienes, te van a responder en números. Entonces es una variable cuantitativa. Entonces, vuelvo a repetir, una de las características de las tablas de frecuencias para datos agrupados tiene que ser una variable cuantitativa, o sea, un número. Otra característica de las tablas de frecuencias para datos agrupados es que va en intervalos. ¿Por qué le llaman datos agrupados? Porque se están agrupando en intervalos, ¿ya? Porque no podemos poner todos esos datos, por ejemplo, 19 acá, 20 acá, van a ser demasiados datos, por eso se agrupan en intervalos. Por eso se llama tabla de frecuencias para datos agrupados, porque va agrupado en intervalos. Muy bien, entonces, una tabla de frecuencias lleva primero una columna que le llaman las clases. ¿Clases qué? Los intervalos. Otra columna lleva la marca de clase, que está representada por la letra X minúscula y abajito I. Se lee X sub I. ¿Ya? ¿Qué más? Después sigue la tercera columna, viene la frecuencia absoluta, o frecuencia simple, también le llaman, frecuencia absoluta simple. Está representada por la F minúscula y abajito I. Se lee F sub I. De ahí viene la frecuencia relativa, que está representada por la letra H minúscula y abajito I, y se lee H sub I. De ahí viene la frecuencia, la última columna, viene la frecuencia porcentual, ¿no? Su nombre lo dice, está expresada en porcentajes y está dada por H sub I por el símbolo del porcentaje. Bien, entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces vamos a ver, hay que tener en cuenta también que este es un intervalo, este es otro intervalo, este es otro intervalo. ¿Cuántos intervalos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué me han salido 7? Por el número de intervalos, que es 7. Podría haber salido 8, entonces deberían haber 8 acá. Pero en este caso hay 7. Entonces por eso hay 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien?
Entonces, muy bien, un intervalo, aquí se pone cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Igual acá, pasamos al segundo intervalo, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Y así sucesivamente, hasta el final ya se pone cerrado. Ahorita de aquí lo vamos a explicar por qué. Entonces, miren, un intervalo tiene este de aquí, el número 12, en este caso es el 12, se le llama límite inferior y este límite superior. Acá igual, en el segundo, límite inferior, límite superior. Límite inferior, límite superior y así sucesivamente. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale este número 12? Su propio, ya les dije, este es el límite inferior, o sea, es el valor mínimo. ¿Cuánto nos salió el valor mínimo? 12. Esto lo encontramos aquí, 12. Entonces va 12 aquí, ponemos una coma y 19. ¿De dónde sale este 19? Para eso nos sirve la amplitud, que en este caso es 7. Entonces nosotros sumamos 12 más 7, 19. Por eso sale 19. Pasamos al segundo intervalo, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Entonces bajamos este 19, que acá ya va cerradito. Ponemos 19 más 7 por la amplitud, que 7, 26. Igual, la misma lógica en el tercer intervalo. Cerrado por la izquierda, 26 más 7, 33. Y así sucesivamente para los demás, hasta el final. En este caso, el último intervalo sí debe ir cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. ¿Por qué? Porque ya no hay otro número mayor que el 61. Si ustedes vemos aquí, por algo hemos encontrado aquí el valor máximo, 61. Por eso se cierra aquí ya. Aquí ya termina, se cierra. Muy bien, este es así, valor mínimo 12 y valor máximo 61. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Ahora pasamos a la segunda columna, que le llaman la marca de clase, que ya le dije que está expresada por la letra X u Y. La marca de clase, ¿cómo se sacan estos datos? ¿Ya? Entonces se sacan simplemente de dividir, de sacar el promedio, de sumar el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Límite inferior, ¿cuánto es? 12. Más límite superior, que es 19, y lo dividimos entre 2. 12 más 19, 15,5. Lo estoy redondeando con un decimal nomás. Igual el otro. Muy bien. 19 más 26 entre 2, 22,5. Igual acá. 26 más 33 entre 2, 29,5. Igual con los demás números. La misma lógica. Miren, y otra cosa también que nos damos cuenta, que si nosotros sacamos la primera marca de clase, que es 15,5, le sumamos 7, 15,5 más 7, nos va a salir 22,5 por la amplitud, que en este caso es 7. Igual aquí, 22,5 más 7, 29,5. 29,5 más 7, 36,5. Y así sucesivamente para los demás. Muy bien, ahora pasamos a la frecuencia absoluta, que está representada por la letra F minúscula y se lee F sub i. Entonces, ¿de dónde sale este 16? La frecuencia absoluta es las veces que se repiten los números, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. ¿De dónde sale 16? Entonces, miren, tenemos que ver de aquí. Entonces, nosotros vamos a contabilizar aquí, vamos a ir marcando. Tomamos del 12, ¿cuántos 12 hay aquí? Vamos a una tablita aparte, vamos contando cuántos 12 hay aquí, cuántos 13 hay aquí, cuántos 14, cuántos 15, cuántos 16, hasta cuántos 17, hasta cuántos 18. 19 no, ¿por qué? Porque está abierto aquí, hasta se cuenta del 12 hasta el 18. ¿Cuántos numeritos están comprendidos entre 12 y 18? ¿Ya? En este caso hay 16. Si nosotros nos ponemos a contar, en este caso hay 16. Igual la misma lógica para el otro. Frecuencia absoluta. ¿Cuántos números están comprendidos del 19 al 25? Al 25 nomás estoy diciendo, porque está abierto acá, ¿ya? Entonces yo voy a contar aquí cuántos números están comprendidos entre el 19 y 25. En este caso hay 8. Y así sucesivamente para los demás números. ¿Cuántos hay comprendidos entre 26 y 32? 9.
comprendidos entre 33 y 40 y 39, y hasta el final, comprendidos entre 54 y 61. Aquí sí 61 porque ya está cerrado aquí este intervalo, cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. Hay 9. Entonces, miren, como ya tengo la frecuencia absoluta, ahora sumo yo. 16 más 8 más 9 más 9 más 7 más 6 más 9, 64. Tiene que darnos el tamaño de la muestra o el número de datos que hay aquí. Si no nos hubieran salido estos datos, aquí 64, es que algo hemos hecho mal. Y por eso tenemos que hacer bien aquí esta tabla de acá. Entonces en este caso ha salido bien. Está representada por la N mayúscula, que se le llaman tamaño de la muestra, también le llaman esto, o el número de datos, que es 64. Entonces pasamos a la cuarta columna, que le llaman la frecuencia relativa, que está representada por la letra F minúscula, H minúscula y se lee H sub I. Entonces, ¿de dónde sale la primera frecuencia relativa? Sale simplemente de dividir la frecuencia absoluta simple, esta se llama frecuencia absoluta simple, 64 sobre el número total de datos, 16 entre 64, 0,25. Pasamos al otro. 8 entre 64, 0,13. Y así sucesivamente para los demás. Estoy redondeando con dos decimales. Con dos decimales. Se acostumbra a poner con dos decimales. Sumamos estos datos de las frecuencias relativas y nos debe salir la unidad. ¿Ya? Hay casos a veces que a veces nos sale exactamente la unidad, nos sale un aproximado, sale 0,999, ¿no? ¿Por qué? Debido a que aquí utilizamos la calculadora y a veces la calculadora estamos redondeando y no coge todos los decimales, por eso a veces ocurre que no da exactamente uno, pero ya un aproximado, ¿ya? Si esto lo utilizamos en Excel, sí nos da exactamente uno, porque ahí el Excel coge todos los números, todo lo parte decimal. Ya, entonces pasamos a la última columna, que es la frecuencia porcentual. Simplemente se encuentra de multiplicar la frecuencia relativa simple 0,25 por 100. Nos sale 25%. 0,13 por 100, 13%. Y así sucesivamente para los demás. Sumando esos porcentajes debe darnos el 100% para ver que hemos desarrollado bien. Bien, entonces como ya hemos elaborado la tabla de frecuencias para datos agrupados, vuelvo a repetir, se le llama la tabla de frecuencias para datos agrupados. Una de sus características es que la variable es cuantitativa, o sea, son números. Otra característica es que va en intervalos, por eso le llama tabla de frecuencia para datos agrupados, se agrupan en intervalos. Ya, entonces ahora viene su interpretación, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo interpretamos? Hay que interpretar esta tabla de frecuencia. Entonces, siempre se acostumbra a partir por el mayor porcentaje, en este caso es el 25%. Entonces, nosotros podemos expresarla de la siguiente manera. Podemos decir, no, así, del total de las personas encuestadas, o también podemos decir del total de los 64 encuestados, el 25% han sufrido discriminación en esta edad, que está comprendida entre 12 y 18 años, ¿ya? Seguido del 13% de las personas encuestadas han sufrido discriminación entre la edad que está comprendida de 19 a 25 años, ¿ya? Por ejemplo, el 9%, ¿cómo interpreto? Del total de las personas encuestadas o de los 64 personas encuestadas, el 9% han sufrido discriminación en una edad comprendida entre 47 y 53 años. Bien, alumnos, entonces esa es la interpretación que se le da a esta tabla de frecuencias para datos agrupados. Ahora pasamos a la tabla número 2, que la variable de estudio en este caso es el sexo de los encuestados. Si ustedes ven, esta variable es una variable, no es numérica. Si tú vas y preguntas qué es, no, tú simplemente ves, ¿no? Es sexo masculino, bien femenino. No es un número acá, mientras que acá sí son números. Entonces esta es una variable cualitativa, expresa una cualidad, está expresada en palabras, en letras, en nombres, ¿no? Entonces,
Es como si aquí nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, a las 64 personas que se han encuestado, hubieran marcado acá, por ejemplo, masculino, 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 femenino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, y así sucesivamente, y tiene los 64 datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estas? Son palabras, está expresada en palabras, ¿no? No son números, no son números. Entonces, eso se refiere a una variable cualitativa. Entonces, vamos a hacer esta tablita aquí, hacemos una tabla de frecuencias, entonces ponemos, esto le llaman categorías, también le llaman a estos resultados, masculino o femenino, ¿no? Masculino o femenino, también le llaman categorías. Esta es la variable de estudio, el sexo. Sexo. Entonces ponemos primera columna ponemos la variable, que es en este caso el sexo de las personas que se han encuestado, y sus categorías, que le llaman masculino, en este caso es femenino. Solamente en este caso hay dos. Hay casos que llevan tablas de frecuencias que tienen más categorías. Llevan como 3, 4, 5, 6 categorías, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda columna, igual la misma lógica, la viene la frecuencia absoluta, que está representada por F sub I. En este caso, si nosotros hemos contado la encuesta, si ya la hemos tenido, por ejemplo, en la encuesta de los 64 encuestados, tú ves, a ver, ¿cuántos han sido? En este caso han sido 30 han sido masculinos, o sea, han sido varones, y 34 han sido mujeres. Entonces, 30 más 34 es 64. Entonces estamos bien porque 64 han sido las personas que se han encuestado. Pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada se refiere que se va acumulando y se expresa por la letra F mayúscula. Y se lee F sub I. ¿Cómo sacamos estos numeritos? Ponemos en el primer casillero, ponemos el mismo dato de la frecuencia absoluta simple. También le llaman frecuencia absoluta simple este. Ponemos el mismo dato, que en este caso es 30, y sumamos 30 más 34 y nos da 64. Y coincide con el tamaño de la muestra, que es 64. ¿Bien? Si hubieran habido más aquí datos, más categorías, igual, la misma lógica. Ponemos el primer dato de la frecuencia absoluta en la frecuencia acumulada y vamos sumando así, así. ¿Ya? En este caso nomás hay dos datos, entonces ponemos el primer dato, que es 30, y sumamos 30 más 34, 64. Muy bien. Entonces pasamos ahora a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya sabemos cómo sale, cómo se interpreta. Está dada por la letra H minúscula y se lee H sub I. Sale de dividir, ¿de dónde sale 0,47? Sale de dividir la frecuencia absoluta simple, no te olvidemos, esta frecuencia absoluta simple, 30 sobre 64 nos debe dar 0,47. Igual acá, 34 entre 64, 0,53. Sumamos esto y nos debe salir la unidad. En este caso sí ha salido la unidad. La frecuencia porcentual, la misma lógica, igual que la que acá, que hemos explicado. 0,47 lo multiplicamos por 100 y nos da 47%. 0,53 por 100, 53%. Sumamos esto más esto y nos debe dar el 100%. Entonces, como ya hemos llenado aquí, viene la interpretación. Ahora, la interpretación aquí en este caso sería sencilla porque nomás tenemos dos características. Vuelvo a decir, empezamos por el mayor, ¿no? Podemos decir que del total de las personas encuestadas o del total de los 64 encuestados, el 53% han sido del sexo femenino, mientras que el 47% han sido del sexo masculino. Muy bien, alumnos, espero haberles explicado esto. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, duda, me lo dejan en los comentarios. En la próxima clase, en el próximo video, yo voy a hacer otro ejemplo, cómo elaboramos a través de las tablas de frecuencia los gráficos estadísticos, por ejemplo, que es el gráfico de barras y el gráfico circular, esos dos nomás porque hay más gráficos, y también vamos a explicar las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, que para cuando ya tenemos la tabla de frecuencia, vamos a interpretarla, ¿no? Espero que me hayan entendido muy bien, alumnos. Ahí nos quedamos.